Madrid, 1985. La Guerra Fría estaba llegando a su punto más álgido, aunque nadie en la ciudad parecía notarlo aún. Las calles de Madrid seguían siendo vigiladas por hombres vestidos con abrigos grises y miradas implacables. El aire estaba cargado de desconfianza, y una fría tensión cubría cada rincón. Era una ciudad de susurros, donde incluso el amor podía convertirse en un arma, y cada sonrisa ocultaba una misión secreta. Yo era un joven marine español, destinado en la embajada estadounidense en Madrid, un puesto tan delicado como peligroso. Entrenados para resistir la tentación, el miedo y la manipulación, nosotros, los guardias, éramos los custodios de los secretos de Estados Unidos en plena capital española. Pero fuera de los muros de la embajada, un mundo de astucia y seducción acechaba, y hasta el soldado más disciplinado podía caer, no por un disparo enemigo, sino por la caricia de un amante. Todo empezó una noche de invierno en un cóctel diplomático cerca del Parque del Retiro, cuando conocí a Violeta Sáenz, una traductora rusa que trabajaba en la embajada soviética. Su vestido era de seda negra, ceñido al cuerpo, y unos tacones rojos que resaltaban su elegancia. Llevaba un collar de perlas que brillaba con la luz tenue del salón, y su cabello oscuro caía en suaves ondas sobre sus hombros. Su mirada era cálida, sincera, y cuando sonrió, sentí que el frío de Madrid desaparecía por un instante. Me acerqué a ella con la torpeza del que se siente fuera de lugar, y sin embargo, ella escuchaba mis palabras con atención, riendo mis bromas malas, haciéndome sentir visible en un mundo donde los americanos éramos apenas sombras. Pronto, nuestras conversaciones se convirtieron en paseos tranquilos por la ribera del Manzanares, cenas en pequeñas tabernas de la Latina, donde el vino y la música flamenca nos envolvían. Violeta parecía genuina, una excepción en ese juego de espionaje invisible que se tejía a nuestro alrededor. Sin embargo, lo que no sabía era que ella no era solo una traductora más, sino una agente entrenada por el KGB, experta en encontrar las grietas en el corazón de un hombre y abrirlas con la dulzura de una caricia. Así empezó mi caída en una red de mentiras, deseo y traición que ningún entrenamiento podía prevenir. Una noche me presentó a su tío Alejandro, un hombre elegante con traje oscuro y ojos fríos, que afirmaba trabajar en seguridad del gobierno. Alejandro comenzó a pedirme favores pequeños, detalles sobre los horarios de guardia, nombres del personal, información que parecía inocente, pero que poco a poco se convertía en piezas de un rompecabezas peligroso. Y yo, enamorado y confiado, caí sin darme cuenta. Dentro de la embajada, nadie sospechaba nada. Se hablaba de escuchas, de micrófonos escondidos, pero los marines éramos considerados la última muralla infranqueable. Sin embargo, yo ya estaba atrapado en la trampa del KGB, entregando fragmentos de secretos sin entender que estaba siendo usado como un peón en un juego mucho más grande que yo. La historia apenas comenzaba, y yo ya sentía que mi mundo se desmoronaba, un paso más cerca del abismo, mientras Madrid seguía siendo una ciudad de sombras y secretos. Pero lo peor aún estaba por llegar. Los días en la embajada transcurrían con una rutina casi monótona. Patrullas silenciosas, miradas esquivas y la constante sensación de ser observado. Madrid, con su mezcla de historia y modernidad, parecía un escenario perfecto para un juego clandestino que nadie reconocía a simple vista. Sin embargo, para mí, cada encuentro con Violeta era un oasis en medio del desierto gris de la vigilancia y la desconfianza.
Una tarde, ella apareció en la puerta de mi apartamento en el barrio de Chamberí, vestida con un abrigo de lana color burdeos que dejaba entrever un vestido ajustado de encaje negro, combinado con unas botas altas de cuero que acentuaban sus largas piernas. En la muñeca llevaba una pulsera de plata fina, que tintineaba suavemente cuando gesticulaba al hablar. Su perfume, una mezcla de jazmín y algo indefinible, llenó el aire y me hizo olvidar el frío que colaba por las ventanas. ¿Quieres salir a cenar? Conozco un lugar secreto, solo para quienes saben mirar, dijo con una sonrisa que parecía guardar 1000 secretos. Su voz era baja, casi un susurro, y me cautivó como si fuera la primera vez que escuchaba hablar a alguien. Caminamos por las callejuelas empedradas del Madrid antiguo, esquivando a turistas y locales, hasta llegar a un pequeño restaurante escondido en un sótano, donde las luces eran tenues y las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro de artistas españoles. Allí, entre platos de tapas y copas de Rioja, nuestras charlas se hicieron más profundas, revelando anhelos, miedos y, sin saberlo, las grietas que el KGB ya había detectado en mi alma. Pero no todo era tan romántico como parecía. Mientras yo me perdía en sus ojos color avellana, en la sombra, Alejandro seguía su juego. Un día, me llamó para pedirme un favor más delicado. Quería que le entregara un plano detallado de las oficinas de la embajada. Me prometió que era para proteger a Violeta y a su familia, que ellos estaban en peligro. Yo, cegado por el amor y la necesidad de creer en alguien, acepté sin cuestionar demasiado. Sin embargo, la paranoia empezó a instalarse en mí. Sentía que alguien me seguía en las calles de Madrid, que las miradas se clavaban en mi espalda, y que cada palabra que decía podía ser escuchada a través de las paredes. En una ocasión, al salir de una reunión con Violeta, vi a un hombre con gabardina gris y boina que me observaba desde un café cercano. Me pregunté si sería un espía o simplemente un madrileño curioso, pero la sensación de que mi vida estaba siendo diseccionada me acompañó semanas. En la embajada, las tensiones se palpaban. Los compañeros hablaban en susurros sobre posibles infiltraciones, y aunque siempre me esforzaba por mantener la compostura, dentro de mí la culpa y la ansiedad se mezclaban. ¿Cómo podía ser que un marine, entrenado para resistir todo, estuviera cayendo en la trampa más antigua y humana de todas? Una noche, mientras revisaba mis notas en el pequeño despacho que compartíamos, recibí un mensaje cifrado. Reunión urgente. Apartamento en Lavapiés. 2200. No faltes. Era de Violeta. Al llegar, el ambiente era distinto. Velas encendidas, música suave y un aire de conspiración. Ella llevaba un vestido rojo carmesí que abrazaba su figura con sensualidad contenida, y sus labios, pintados del mismo tono, prometían más que una simple conversación. Pero detrás de esa belleza había un mensaje claro. Estaba atrapado, y la red se cerraba a mi alrededor. Mientras me hablaba de planes, de protección y de futuros inciertos, una pregunta se instaló en mi mente, pesada y oscura. ¿Qué precio tendría que pagar por este amor que nunca fue mío? Y en esa noche, Madrid dejó de ser una ciudad cualquiera para convertirse en el tablero donde se decidiría mi destino. Aquella noche en Lavapiés se quedó grabada en mi memoria como un instante suspendido entre la pasión y la traición. Violeta se movía con una elegancia felina, su vestido rojo delineaba cada curva, y el brillo de sus ojos parecía desafiarme a descubrir la verdad oculta tras su sonrisa. Llevaba un par de pendientes largos, plateados, que rozaban su cuello cada vez que giraba la cabeza, y sus labios carnosos, pintados de un rojo intenso,
invitaban a un beso que sabía peligroso. Mientras me hablaba, noté que la distancia entre nosotros se acortaba, y aunque sabía que debía resistirme, la soledad que me había acompañado desde que llegué a Madrid pesaba más que cualquier advertencia. La ciudad parecía cobrar vida a nuestro alrededor, con el murmullo lejano de la Gran Vía y las luces tenues de las farolas que se colaban por las ventanas. «Clayton», dijo con voz suave, usando mi nombre real en un intento de acercamiento. «Tú y yo sabemos que esto no es solo un juego. Hay fuerzas en marcha, y yo estoy aquí para protegerte, aunque no puedas imaginar cómo». No pude evitar reírme por lo bajo, porque aquella frase sonaba como sacada de una película de espías barata. Pero a la vez, había algo en su mirada que me hizo dudar. Quizás estaba tan cansado que necesitaba creer en sus palabras. Al salir de su apartamento, una brisa fresca me golpeó el rostro, y las calles de Madrid parecían un laberinto sin salida. Me sentía atrapado entre dos mundos, el de la disciplina y el deber, y el de la emoción y la traición. Intenté bromear para aliviar la tensión. «Si esto es un juego, Violeta, al menos dime si hay premio para el ganador, porque por ahora la única recompensa que veo es un buen dolor de cabeza». Ella sonrió, una sonrisa que mezcla ironía y misterio, y me dijo: «El premio es sobrevivir, Clayton. Y para eso necesitamos confianza. Pero, ¿cómo confiar cuando cada paso que daba podía ser observado?» Esa misma semana encontré un sobre anónimo en el buzón de mi apartamento en Malasaña. Dentro, un par de fotos mías entrando y saliendo de la embajada, acompañadas de una nota que decía: «No todos los ojos son amigos». La paranoia se convirtió en mi sombra constante. Empecé a revisar cada llamada, cada mensaje, preguntándome si alguien más estaba al tanto de mi relación con Violeta. En las reuniones con los superiores, el ambiente se volvía más tenso. Los rumores de infiltraciones crecían, pero nadie imaginaba que el problema estaba justo en nuestras filas. La soledad era mi peor enemigo. A veces me sorprendía hablando solo en la habitación, buscando consuelo en mi propia voz. Mi uniforme, antes símbolo de orgullo, ahora pesaba como una carga imposible de llevar. En un intento por recuperar el control, empecé a escribir en un diario secreto. Allí volcaba mis dudas, mis miedos y lo que sentía por Violeta. Era un intento desesperado por entender cómo alguien tan lejos de casa podía caer en un laberinto de mentiras disfrazado de amor. Pero la verdad, como siempre, era mucho más cruel de lo que quería admitir. Una noche, mientras caminaba de regreso a la embajada, sentí que alguien me seguía. Giré en una esquina y vi a una mujer de cabello corto y rizado, con un abrigo gris, que desapareció entre la multitud. El corazón me dio un vuelco. ¿Era una compañera? ¿Una espía? ¿O acaso la misma Violeta, jugando otro juego? Poco sabía entonces que esa figura sería la última pieza del rompecabezas que me arrastraría hacia el abismo definitivo. Madrid, con sus calles llenas de historia, se había convertido en el escenario de una tragedia que ni siquiera los mejores guionistas podrían haber imaginado. Y yo era el protagonista involuntario. ¿Sería capaz de salir de esa telaraña? ¿O ya estaba condenado a ser una sombra más en la ciudad de las luces y las mentiras? Aquella mujer misteriosa con el abrigo gris se convirtió en una sombra constante en mis días y noches madrileñas. La llamaba la sombra,
porque aparecía y desaparecía sin aviso, como un fantasma que juega con tu mente. Una tarde lluviosa en el barrio de Lavapiés, mientras esperaba en una cafetería, la vi sentada al otro lado del cristal, con un vestido azul oscuro que abrazaba su figura, y unas botas altas de tacón que resonaban suavemente sobre el suelo mojado. Su pelo rizado caía con desorden perfectamente calculado, y sus ojos, intensos y penetrantes, parecían leer cada pensamiento mío. No pude evitar sentir que estaba atrapado en una película, donde el guión se escribía a cada instante. Intenté seguirla, pero desapareció entre los callejones estrechos del barrio, perdiéndose como humo en el aire. En ese momento, una mezcla de miedo y curiosidad me invadió. ¿Quién era? ¿Aliada o enemiga? ¿Otra pieza del rompecabezas del KGB? ¿O simplemente alguien más enredado en esta telaraña? Mientras tanto, Violeta seguía con su juego de seducción y secretos. Una noche me invitó a su apartamento en Chamberí, un piso decorado con gusto impecable, cortinas de terciopelo burdeos, muebles de madera oscura y una lámpara de araña que lanzaba destellos suaves sobre su piel clara. Ella llevaba un vestido verde esmeralda que resaltaba sus ojos, con un escote sutil que dejaba entrever un collar de ónix negro, y sus labios se curvaban en una sonrisa llena de promesas y peligros. ¿Sabes, Clayton? A veces la verdad es un lujo que pocos pueden permitirse. Me susurró mientras nos acercábamos, y su perfume a gardenia y madera me envolvía como una trampa dulce. Pero yo ya no sabía qué era verdad y qué mentira. La presión crecía, y con ella, la sensación de estar jugando con fuego. El peso de mis actos empezó a aplastarme. En la embajada, los murmullos sobre posibles infiltrados se intensificaban, y la vigilancia se volvió más estricta. Cada movimiento era analizado, cada palabra podía ser interpretada como traición. Una noche, al regresar a mi apartamento, encontré una nota deslizada bajo la puerta. Cuida tus pasos, porque no todos los que sonríen son amigos. La letra era elegante, casi femenina, y me heló la sangre. Mi mundo se estrechaba, y la línea entre el deber y el deseo se volvió más difusa que nunca. En medio de ese caos, alguien me brindó un respiro inesperado. Marta, una colega española que trabajaba en la embajada como asistente administrativa. Con su pelo rizado y castaño claro, sus ojos verdes llenos de vida y una sonrisa franca, representaba la normalidad que tanto necesitaba. Vestía con sencillez, camisa blanca y pantalones de tela, pero su presencia era un bálsamo en medio de la tormenta. Una tarde, mientras repasábamos documentos en una sala casi vacía, me soltó una broma para romper la tensión. Clayton, si sigues tan nervioso, te van a salir más canas que a un ministro en campaña. Reímos juntos, y por un momento, el mundo parecía menos oscuro. Pero la realidad no tardó en golpear con fuerza. En una reunión privada, el coronel encargado de seguridad me llamó la atención por comportamientos inapropiados y poco profesionales. No mencionó nombres, pero la insinuación era clara. Empecé a sentir que estaba bajo sospecha y que la telaraña se cerraba inexorablemente. En medio de ese vendaval, la figura de Violeta se volvió más esquiva. Sus llamadas se hicieron menos frecuentes, sus mensajes más crípticos. La sombra seguía acechando desde lejos, y yo me hundía en un mar de dudas. Una noche, una llamada inesperada cambió todo. Una voz masculina, grave y fría, me advirtió que estaba siendo observado,
y que debía de tener cualquier contacto con Violeta si quería salvar lo poco que quedaba de mi carrera y mi vida. Entonces comprendí que ya no podía jugar a ser un soldado ingenuo. Estaba atrapado en un juego donde cada movimiento podía ser el último. Y mientras Madrid dormía, yo me preparaba para enfrentar el desenlace de una historia que había comenzado con una sonrisa y que ahora amenazaba con destruirlo todo. La advertencia de aquella voz fría me golpeó como un mazazo en mitad de la noche. Sentado en el pequeño salón de mi apartamento en Chamberí, el eco de sus palabras resonaba en mi cabeza. Deja de ver a Violeta. Ahora, si no quieres perderlo todo. Afuera la ciudad dormía bajo un manto de nubes grises, pero en mi interior una tormenta se desataba sin control. Al día siguiente, intenté encontrar a Violeta para confrontarla, pero desapareció. Sus mensajes se volvieron escuetos, fríos, como si una cortina invisible se hubiera cerrado entre nosotros. Recordé aquel vestido rojo que había llevado en lavapiés, la forma en que su perfume me envolvía y cómo sus labios prometían secretos que nunca cumplió. Me sentí como un tonto enamorado de una sombra. El trabajo en la embajada se volvió una presión insoportable. Los rumores de espionaje corrían como fuego en la prensa clandestina, y mis compañeros empezaban a mirarme con sospecha. En una de las guardias nocturnas, mientras patrullaba los pasillos silenciosos, sentí que cada paso que daba era observado, juzgado. La soledad era un monstruo que me devoraba poco a poco. Intenté refugiarme en Marta, la asistente administrativa, cuyo cabello castaño y ojos verdes parecían un faro de normalidad en aquel mar de mentiras. Una tarde, entre papeles y café, me soltó una sonrisa cómplice y dijo: «Si sigues así vas a acabar más blanco que el queso manchego». Su humor, ligero pero sincero, me hizo olvidar por un momento el peso que llevaba. Pero la realidad volvió a golpear duro. El coronel de seguridad me llamó a su despacho y, sin nombrar a nadie, me advirtió que mis relaciones personales eran un riesgo para la seguridad de la embajada. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies y que las paredes de la embajada se estrechaban como una trampa que no podía evitar. Esa noche, en un bar escondido de Malasaña, me encontré cara a cara con la sombra. Llevaba un abrigo largo negro y su mirada, tan penetrante como siempre, parecía leer cada fragmento de mi alma. Sin mediar palabra, me deslizó un pequeño sobre con un solo mensaje. Todo tiene un precio, Clayton. Decide si estás dispuesto a pagarlo. Una mezcla de miedo y rabia me invadió. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Aliada o verdugo? ¿Parte del juego del KGB o una pieza desconocida en aquel tablero? Decidí que era hora de enfrentar la verdad, sin importar a dónde me llevara. En los días siguientes, comencé a recopilar todo lo que sabía, cada encuentro, cada favor, cada mirada. Sabía que estaba en peligro, pero también que debía hacer algo antes de que el abismo me engullera por completo. Mientras tanto, Violeta permanecía ausente, un fantasma que aún rondaba mis pensamientos, y Madrid, con sus luces y sombras, parecía observarme con una mezcla de compasión y crueldad. El juego había cambiado, y yo ya no era un simple peón. Estaba a punto de convertirme en la pieza que decidiría el destino de todos. Pero, ¿cuánto estaba dispuesto a sacrificar por un amor que quizá nunca existió? El reloj avanzaba, y con él la cuenta atrás hacia una verdad que podía ser mortal. La presión aumentaba con cada día que pasaba. Mis noches eran largas y tormentosas, y mis pensamientos giraban en un torbellino imposible de detener. En el pequeño apartamento de Chamberí,
Las paredes parecían estrecharse, como si la misma ciudad conspirara para aplastarme. Mi uniforme, antes símbolo de orgullo y fuerza, ahora se sentía como una carga insoportable, una armadura rota. Decidí buscar respuestas en lo que quedaba de mi confianza. Reuní las notas que había tomado en secreto, detalles sobre los turnos de guardia, nombres, horarios, información que, sin saberlo, había ido entregando poco a poco. Quería entender hasta dónde había llegado la manipulación y qué me esperaba si seguía por ese camino. Fue entonces cuando Marta, la asistente, apareció en mi puerta una noche lluviosa. Vestía un abrigo beige que apenas dejaba entrever un vestido sencillo, y sus ojos verdes brillaban con una mezcla de preocupación y determinación. «Clayton», dijo con voz baja, «sé que esto te está consumiendo, pero necesito que escuches algo importante». Me hizo entrar y, con cuidado, me entregó un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Dentro había fotografías y documentos que mostraban reuniones secretas, encuentros furtivos y señales claras de una red de espionaje que operaba más cerca de lo que imaginaba. «No estás solo en esto», me aseguró. «Hay gente dentro que sospecha y quiere ayudarte. Pero debemos ser cautelosos». Su cercanía me dio un respiro, aunque el peso de la traición seguía latente. Mientras hablábamos, no pude evitar notar cómo el brillo en sus ojos se mezclaba con una tristeza contenida, como si también estuviera atrapada en aquella telaraña invisible. Al día siguiente, decidí que era hora de actuar. Comencé a registrar con más cuidado mis movimientos, a evitar encuentros innecesarios y a mantener una distancia prudente con Violeta, aunque su recuerdo me quemaba como una llama que no se apaga. Pero la guerra de sombras no se detuvo. En una reunión con el coronel, la tensión fue palpable. Sus palabras eran frías y directas. «Clayton, tu comportamiento ha puesto en riesgo la seguridad de la embajada. No podemos permitir más errores». Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Las sospechas se convertían en acusaciones silenciosas, y la soledad se hacía más profunda. Una noche, mientras caminaba por la Plaza Mayor bajo la lluvia, recibí un mensaje anónimo. «La verdad está más cerca de lo que crees, pero abrir esa puerta puede destruirte». El juego había cambiado para siempre, y yo estaba en medio de una partida donde las reglas se escribían con mentiras y traiciones. Con cada paso que daba, Madrid se volvía más oscura y peligrosa. Y mientras intentaba encontrar una salida, una pregunta me perseguía sin descanso. ¿Podría alguien realmente amar en un mundo donde todo es sospecha y engaño? El final estaba cerca, y yo debía decidir si enfrentarlo solo o arriesgarlo todo por un último acto de valentía. La noche en que decidí enfrentar la verdad, Madrid parecía un escenario de suspense sacado de una novela negra. La lluvia caía sin pausa, mojando las calles empedradas mientras yo caminaba hacia un encuentro clandestino en un viejo café de Malasaña. El local, con sus paredes cubiertas de pósters de películas clásicas españolas y su luz tenue, parecía un refugio para conspiradores y almas perdidas. Violeta apareció con un vestido azul marino que rozaba sus rodillas, ajustado pero elegante, y unas medias negras que dejaban entrever la suavidad de su piel. Sus tacones resonaban con cada paso, marcando un ritmo hipnótico. En el cuello llevaba un delicado colgante en forma de llave, que me hizo preguntarme si esa noche cerraría alguna puerta o abriría un abismo. Nos sentamos en un rincón apartado, donde las sombras jugaban con la penumbra. Ella me miró con esa mezcla de dulzura y peligro que me había atrapado desde el principio.
Clayton, susurró, sabes que esto no es sencillo, pero necesito que entiendas que todo lo que hice fue por un propósito mayor, por ti. Quise creerla, pero la desconfianza me mordía por dentro. ¿Por qué debería creerte?, pregunté. ¿Cuántas mentiras hay detrás de esa sonrisa? Ella bajó la mirada, y por un instante pareció humana, vulnerable. Luego volvió a levantarla, desafiante. Porque en este juego solo sobreviven los que saben amar y traicionar al mismo tiempo. Mientras hablábamos, noté que una figura se acercaba desde la barra. Era Alejandro, el tío que Violeta me había presentado, vestido con un abrigo oscuro y una expresión impenetrable. Se sentó con nosotros sin invitación, y su presencia heló el aire. «Clayton», dijo con voz grave, «es hora de que el juego termine. Tú decides qué camino tomar». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Tenía en mis manos la llave de mi destino, pero no sabía si abriría la puerta hacia la libertad o hacia la condena. Aquella noche, Madrid no fue solo la ciudad de las luces y la historia, sino el escenario donde una traición silenciosa alcanzaba su clímax. Y mientras las sombras se alargaban, comprendí que en el juego del espionaje, el amor es el arma más letal. Pero justo cuando pensaba que todo estaba perdido, un mensaje cifrado llegó a mis manos. Confía en Marta. Ella guarda la verdad que puede salvarnos a todos. El misterio se profundizaba, y la partida apenas comenzaba. ¿Podría una mujer que parecía tan sencilla ser la clave para deshacer la red que me atrapaba? ¿O era otro peón en este tablero de engaños? Mientras la noche madrileña se cerraba sobre mí, supe que la siguiente jugada marcaría no solo mi destino, sino el de muchos otros. Y en el silencio, una última pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién realmente mueve las piezas en esta partida mortal? La mañana siguiente amaneció nublada, con un cielo encapotado que parecía reflejar mi estado de ánimo. El peso de la noche anterior me oprimía el pecho mientras caminaba por las calles de Malasaña rumbo a la pequeña oficina donde Marta trabajaba. Tenía que entender qué secretos guardaba aquella mujer que, entre tanta mentira, parecía la única posible aliada. Marta me recibió con una sonrisa cálida, vestida con una blusa blanca de seda que contrastaba con los pantalones oscuros, y un colgante sencillo pero elegante que descansaba sobre su clavícula. Su cabello castaño caía en ondas naturales, y sus ojos verdes brillaban con una mezcla de inteligencia y preocupación. Sin rodeos, me mostró un dossier lleno de documentos, fotografías y grabaciones que evidenciaban la red de espionaje tejida en torno a la embajada. Lo más impactante era que muchas de las piezas estaban involucradas en la Operación Golondrina, el nombre en clave del honey trap que había comenzado con Violeta. «Clayton», dijo con voz firme, «tú no eres el único que ha caído. Esta red ha atrapado a varios, aprovechando la soledad y las debilidades de quienes están lejos de casa». Mientras repasábamos la información, sentí que un hilo invisible me ataba más fuerte a aquella verdad dolorosa. Marta me habló de otros marines y diplomáticos que habían sido seducidos y manipulados, y de cómo el KGB había convertido el amor en un arma letal. Pero entre tanta oscuridad, Marta ofrecía una luz, un plan para desmantelar la red desde dentro, usando la información que yo podía proporcionar. «Necesitamos que confíes en mí», me pidió. «Solo así podremos evitar que más vidas se destruyan».
En ese instante, su mano rozó la mía brevemente, un contacto que me llenó de una mezcla de esperanza y culpa. ¿Era posible encontrar algo verdadero en medio de tanta mentira? Mientras salía de la oficina, la lluvia comenzó a caer, empapando las calles y borrando huellas. Sentí que, como la ciudad, yo también podía empezar de nuevo si tenía el valor suficiente para enfrentar la realidad. Pero no todo era tan sencillo. En el fondo sabía que Violeta seguía ahí, una sombra que se negaba a desaparecer, y que Alejandro y sus hombres no se rendirían sin luchar. La guerra silenciosa continuaba, y yo debía prepararme para la batalla final. Mientras cruzaba la Puerta del Sol, una sensación inquietante me recorrió la espalda. Alguien me seguía. Giré, y entre la multitud vi una figura familiar, envuelta en un abrigo gris, sus ojos fijos en mí. Era la sombra, recordándome que en este juego la libertad siempre tiene un precio muy alto. Y así, en la ciudad que nunca duerme del todo, la partida seguía adelante, con el destino de muchos pendiendo de un hilo invisible. ¿Podría yo, un joven marine atrapado entre el deber y el deseo, romper las cadenas que me ataban antes de que fuera demasiado tarde? La figura de la sombra desapareció entre la multitud como un suspiro, pero su presencia dejó un frío que calaba hasta los huesos. Sentí que aquella noche Madrid se convertía en una trampa cada vez más estrecha, y que cada paso que daba me acercaba a un precipicio del que no sabía si podría escapar. Decidí buscar refugio en la casa de Marta. Su luz y calidez eran el único bálsamo en medio de aquel torbellino de incertidumbres. Al llegar, me recibió con un abrazo reconfortante, su perfume a jazmín envolviéndome como un escudo contra la tormenta que se avecinaba. Mientras compartíamos una copa de vino tinto en su salón, iluminado por una lámpara de cristal, me reveló detalles cruciales sobre la Operación Golondrina, cómo el KGB había desplegado a sus agentes con la precisión de un cirujano, buscando no solo información, sino también la destrucción de la moral y la confianza de quienes protegían la embajada. No se trata solo de espionaje, me dijo. Es una guerra psicológica, y tú has sido una pieza clave, pero también una víctima. Sus palabras resonaban en mi interior como un eco de verdad y dolor. Me sentí expuesto, vulnerable, pero también determinado a limpiar mi nombre y detener la cadena de traición. De repente, un ruido seco en la puerta nos sobresaltó. Marta se levantó con rapidez, mientras yo sentía que mi corazón latía con fuerza. Al abrir, apareció un hombre de mediana edad con abrigo oscuro y gafas negras, que nos miró con frialdad. «Soy inspector de la Guardia Civil», dijo con voz firme. «Tenemos órdenes de interrogar al señor González». El nombre real que usaba en la embajada resonó en la habitación como una sentencia. Sabía que había llegado el momento de enfrentar las consecuencias. Durante el interrogatorio, las preguntas eran directas, implacables. Detalles sobre mis contactos con Violeta, la entrega de información, mis relaciones dentro de la embajada. Cada respuesta era un paso hacia la verdad que temía revelar, pero que debía aceptar. Al salir, Marta me tomó la mano y, con una sonrisa triste, me susurró: «No estás solo, Clayton. Aunque el camino sea oscuro, aún queda luz». Aquella noche, mientras caminaba solo por las calles desiertas de Madrid, comprendí que la batalla no era solo contra enemigos externos, sino contra los fantasmas que había llevado dentro. La embajada, la ciudad,
mi propia alma. Todo había cambiado para siempre. Pero en la distancia, una última llamada esperaba, un mensaje cifrado que anunciaba que el verdadero juego apenas comenzaba. Y con él, la promesa de un secreto aún más oscuro, capaz de derrumbar no solo mi mundo, sino el equilibrio de poder en toda Europa. Madrid, con sus luces y sombras eternas, guardaba todavía un último misterio. ¿Estaba yo preparado para descubrirlo? La llamada llegó en la madrugada, cuando Madrid dormía bajo un manto de silencio y neblina. El teléfono en mi celda vibró con un mensaje cifrado que hizo que mi corazón se acelerara. El juego no ha terminado. Busca en el archivo 47. La verdad está más cerca de lo que imaginas. El archivo 47. Esas palabras resonaron en mi mente como un eco de un pasado oscuro que aún me perseguía. Sabía que detrás de ese número se escondía algo más grande que mis errores, algo que podía cambiarlo todo, o enterrarme para siempre. Desde mi celda, con la tenue luz de un farolillo en la ventana, repasé cada detalle, cada encuentro, cada mentira y verdad que había vivido en Madrid. El rostro de Violeta, con su sonrisa enigmática y sus ojos cargados de promesas y traiciones, apareció una vez más en mi memoria. ¿Quién era realmente? ¿Agente, víctima o cazadora? Mientras meditaba, una sombra se deslizó por el pasillo. No era una figura física, sino la presencia intangible de un secreto que jamás se reveló por completo. El archivo 47 era la llave que podía abrir esa puerta. El tiempo pasó lento, y con cada minuto, la certeza de que había fuerzas mayores en juego se hacía más clara. La Guerra Fría no era solo una batalla de armas y códigos, sino un duelo de almas, donde la confianza era la moneda más valiosa y la traición el golpe más mortal. Mi historia, la de un joven marine atrapado entre el deber y la pasión, había sido solo una pieza en un tablero mucho más grande. El precio de la lealtad, la fragilidad del corazón humano y la sombra perenne de la guerra se entrelazaban en un final que no era definitivo, sino el preludio de algo aún más oscuro. Madrid, ciudad de luces y sombras, guardaba sus secretos con celo, pero yo sabía que detrás de la fría fachada había una verdad esperando ser descubierta. Y mientras las luces se apagaban lentamente, una pregunta quedaba suspendida en el aire. ¿Qué secretos ocultaba el archivo 47? ¿Y quién estaría dispuesto a matar para protegerlos? La respuesta, pensé, sería el comienzo de una nueva historia. Y yo, de alguna manera, estaba condenado a ser parte de ella.